Buenas tardes, vamos a dar hoy la bolilla número 7, donde vamos a hablar sobre los conflictos internacionales. Bien, solución pacífica de las controversias. Los litigios pueden ser jurídicos, si se refiere a la interpretación o aplicación de una norma de derecho internacional positivo, y no jurídicos si tal norma no existe, o sea, si hay una laguna en el derecho internacional. Los medios de solución pueden ser jurisdiccionales, como el arbitraje y la Corte Internacional de Justicia, y no jurisdiccionales, como la negociación directa, por medios diplomáticos, la vía diplomática, buenos oficios, investigación, mediación, conciliación. Conflicto de competencias entre la ONU y las organizaciones regionales. En caso de litigios de las organizaciones con los estados y con su personal, una organización internacional puede ser parte en un litigio con un estado o con su personal. Los primeros se solucionan de acuerdo al derecho internacional y los segundos con el derecho interno de las organizaciones internacionales. Existen también otros tribunales como el Tribunal Internacional del Mar, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional. La aplicación coactiva del derecho internacional. Se definió al acto sancionador como toda conducta perjudicial para los intereses del Estado autor del hecho, punible tendiente a la consecución de fines de reparación, punición y quizás prevención prevista por el derecho internacional o simplemente no prohibidas por él. La aplicación coactiva del derecho internacional tiene diferentes modos, como son la retorsión, que es la respuesta ilícita a un acto ilícito, la represalia, que es la reacción ilícita frente a un acto ilícito. Requisitos de validez de la represalia. Primero, el hecho de que otro Estado haya cometido un acto ilícito y niegue su reparación. Segundo, la represalia debe ser proporcional al daño. Tercero, tiene por fin coaccionar al Estado infractor para que cese su conducta ilícita y repare. Cuarto, debe respetar la prohibición del uso de la fuerza. Efectos de la represalia. Mientras duran las mismas, se suspenden los tratados. Contramedidas. Medidas a que cabe recurrir para hacer cesar o reparar un acto ilícito. Medidas de la reciprocidad. Son medidas reactivas. La condición de reciprocidad es aquella por la cual se otorga a un determinado trato especial a otro Estado o a sus súbditos, a cambio de que el mismo tratamiento se otorga al Estado propio y a sus súbditos. Suspensión y terminación de tratados. El incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en un tratado no da a otra parte el derecho a no cumplir sus obligaciones asumidas en el mismo tratado. Autodefensa es la respuesta, es el ejercicio de la legítima defensa. El sistema de seguridad colectiva en la sociedad internacional organizada. Prohibición del uso de la fuerza y sistema de seguridad colectiva. La Carta de Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, reconociendo tres excepciones: la legítima autodefensa, las medidas colectivas dentro del marco de la ONU, con el objeto del mantenimiento o restablecimiento de la paz, y las medidas contra los estados vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Fuerzas policiales y operaciones de mantenimiento de la paz. Clasificación de las operaciones policiales de la ONU, observación y vigilancia, importancia coactiva de treguas, restablecimiento del orden interno. Excepciones a la prohibición del uso de la fuerza, legítima defensa y asistencia colectiva, lucha por la liberación colonial. ¿Qué se considera agresión? La resolución del 3314 consagra la siguiente definición. Agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en otro modo incompatible con la Carta de la ONU, como se asienta en esta definición. Legítima defensa y asistencia colectiva. El Estado que es agredido por otro tiene el derecho a ejercer la autodefensa o legítima defensa, la que no se limita a la facultad de repeler la primera agresión, ya que procura asegurar el resultado, hacer cesar la agresión y sancionar al autor. En el sistema de seguridad colectiva creado por la ONU, se limita el ejercicio de la legítima defensa hasta el momento en que interviene el Consejo de Seguridad. Control de armamento y desarme. Control de armamentos. Actualmente, bajo el sistema de seguridad mixto imperante, la existencia de las Fuerzas Armadas Nacionales tiene fundamentación, por lo tanto no puede considerarse a los armamentos como una amenaza para la paz. No es la prevención de la guerra la que fundamenta el desarme, por lo menos el control de los armamentos, sino su costo. Desarme designa la limitación y la reducción de los armamentos e incluso la supresión de los mismos mediante un desarme integral. La transformación del derecho a la guerra y de la guerra.
¿Qué es el derecho de la guerra? Es el conjunto de normas de derecho internacional que rigen las hostilidades. Primero, el derecho de la paz protege a los estados contra el aniquilamiento, el sometimiento y la mutilación del territorio y a los individuos contra la destrucción deliberada y organizada en masa de vidas y bienes. El derecho de la guerra, por su parte, renuncia al primer objetivo y restringe el segundo, limitados a proteger al hombre contra los sufrimientos y destrozos gratuitos. ¿Qué es el estado de guerra? El derecho de la guerra abarca un conjunto de normas que reglan las relaciones entre los estados beligerantes durante la guerra en sus dos aspectos: el militar, que es un conflicto armado, y el jurídico, que consiste en el estado de guerra y se expresa con la ruptura de las relaciones diplomáticas, la confiscación de los bienes de los enemigos y una serie de medidas de orden jurídico que no pueden ocurrir en el estado de paz. Comienzo y fin. El estado de guerra y la vigencia del conjunto de normas imperantes durante dicho estado necesitan tener una delimitación en la dimensión temporal desde el momento en que se implanta el derecho de la guerra hasta otro momento en que vuelven a regir las normas del derecho de la paz. La finalización tiene tres modalidades, que son con tratado de paz, sin tratado de paz, tal fue el caso de la terminación de la Guerra de Malvinas, y por rendición incondicional. Vamos a hablar finalmente de la Guerra de Malvinas. Nosotros podemos observar en pantalla que la distancia entre Malvinas e Inglaterra es aproximadamente de 12.700 kilómetros y la distancia entre Argentina y las islas es de 346 kilómetros en la menor distancia. Antecedentes. El archipiélago es descubierto por Magallanes, financiado por la corona española en su viaje de circunnavegación entre 1520 y 1522, antes de cruzar el estrecho que hoy lleva su nombre. En 1529 se trazan mapas en los que se incluyen las Malvinas como parte del Imperio Español. Las islas forman parte del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y con la independencia argentina en 1816 las Malvinas son consideradas parte del territorio de la nación sudamericana. En 1825 Inglaterra reconoce la independencia de Argentina mediante los tratados de amistad del comercio y navegación. Sin embargo, en estos no se hace mención a las Malvinas. Inglaterra se convierte en el principal inversor en América Latina y en particular en Argentina. De 1820 a 1833, los argentinos ejercen su soberanía sobre las islas. En 1833, Inglaterra toma Puerto Soledad y asume el control político de las islas. El gobierno argentino protesta por la ocupación de las islas ese mismo año. El diferendo se prolonga hasta el siglo XX. Los años anteriores a la guerra. En 1965, la ONU, en la resolución 2065, establece la petición de que las partes se sienten a dialogar sobre las Malvinas. Se inician las negociaciones bilaterales, sin embargo, en tanto Argentina como Inglaterra no llegan a ningún acuerdo hasta 1982. En 1982 se da el conflicto armado entre estos países. Importancia de las islas. Si bien la importancia económica de las islas es insignificante, cría de ovejas, su verdadero valor estriba en su importancia estratégica. Basta con mirar un mapa mundial para observar la ubicación de las Malvinas y su importancia en el entrecruce de los océanos Atlántico y Pacífico, como su cercanía al Polo Sur, fuente futura de explotaciones de recursos naturales. Dentro del esquema geopolítico mundial es importante para Inglaterra conservar importantes enclaves económicos, políticos y militares que le aseguren una participación privilegiada en el reparto de los recursos naturales del planeta, así como bases de acción en posibles futuros conflictos. Situación previa de los países involucrados. Argentina se encontraba gobernada por una dictadura militar, la cual trataba de justificarse exacerbando el nacionalismo argentino tras el deterioro de la situación económica del país. Inglaterra se encontraba gobernada por Margaret Thatcher, la cual había orientado la economía inglesa a un neoconservadurismo de carácter neoliberal que trataba de incrementar el prestigio inglés en el mundo, tanto en lo político como en lo económico. Cronología de la guerra. Siguiendo un orden cronológico, la guerra inició con el desembarco argentino en abril de 1982. La débil guarnición militar británica se rinde. En la Plaza de Mayo se da una manifestación de apoyo al gobierno por la recuperación de las islas. Gran Bretaña decide llevar al Consejo de Seguridad de la ONU, de la cual es parte permanente, la cuestión y se prepara para responder militarmente. La ONU exige el retiro argentino de las islas y el reinicio de las negociaciones entre las partes. Estados Unidos se alinea a favor de Inglaterra. En mayo, la flota británica llega a las Malvinas e inicia la recuperación de las mismas. Hundimiento del crucero argentino General Belgrano. Los argentinos hunden al destructor
Sheffield se prolonga el conflicto armado. En junio los combates continúan. La avanzada británica sobre las islas se prolonga llegando cerca de Puerto Argentino. La ONU nombra como mediador a Javier Pérez de Cuellar. En actos desesperados, el ejército argentino recluta a adolescentes sin experiencia militar. Los ingleses avanzan irremediablemente en el control de las islas. Finalmente, el 14 de junio, el general del ejército argentino, José Benjamín Menéndez, se rinde en un acto de gran costo político para la dictadura argentina. Las consecuencias. El gobierno argentino sufre el descrédito por haber ocultado información al tratar de legitimar su actuación en la guerra. El 15 de junio se iza de nuevo la bandera del Reino Unido en Port Stanley, puerto argentino. Mueren cerca de 700 soldados argentinos y son hechos prisioneros cerca de 8.000. Se endurece la posición británica y se rompen las negociaciones sobre las islas. Cae la dictadura en Argentina. Tras la derrota se da la transición democrática con Raúl Alfonsín. La derrota como una llaga en el orgullo argentino que hasta la fecha no ha sido superado. Revisionismo de la guerra en los últimos años.